Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Un gusto poder acompañarlos este día desde acá, la Iglesia Alianza Jesús el Vencedor, donde Dios nos permite servirle. Acá trabajamos ya, por la gracia de Dios, 20 años y hemos visto la fidelidad de Dios, y yo me imagino que igualmente usted ha sido testigo de la bondad del Señor, obrando a través de los tiempos, de los años. Él ha estado con ustedes y seguirá, porque Él ha dicho: no te dejaré y no te desampararé. Qué lindo, qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo de oración. Hoy es el día 345 de la cadena de oración que venimos dentro de la alianza realizando. Bendito sea Dios. Esta pandemia nos movió a orar juntos y como iglesias unirnos. Gracias a las redes sociales hoy podemos conectarnos con muchos hermanos de todo lugar. Qué lindo, mis amados hermanos. Un abrazo a todos ustedes, un saludo a todos los hermanos de las distintas iglesias del Ecuador que se conectan, a nuestro querido pastor David Mutre, a toda su familia, a todos los hermanos miembros de la Junta Directiva Nacional, a los presidentes de distrito, bueno, todos los que forman parte de esta gran y hermosa denominación Alianza Cristiana y Misionera. Hoy quiero invitarles a orar un ratito y a meditar un poquito en la palabra de Dios, acerca de la parábola del redil de las ovejas que Jesús nos relató en el San Juan capítulo 10, y cuyo propósito era enseñarle al ser humano que no puede vivir la vida sin la ayuda de Él. Vamos a aprender algunas cosas que Jesús enseñó allí. Vamos a orar a Dios y le entregamos este tiempo en sus manos. Únase allí conmigo. Bendito Rey y Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por la misericordia y el cuidado permanente que tú tienes de nosotros. Gracias por esta oportunidad de poder unirnos en oración en las iglesias alianzas del Ecuador con nuestros hermanos que se conectan desde todo rincón del Ecuador. Gracias, Señor, por poner en el corazón de tus hijos el sentir de orar. Hoy, Señor, te queremos agradecer porque ya llevamos 345 días orando sin cesar, todos los días, aparte de los tiempos íntimos que cada persona, cada hijo tuyo tenemos en cada lugar donde estamos. Gracias, Señor. Y quiero agradecerte infinitamente por todo lo que has hecho en las iglesias, en tus hijos, tus siervos, los pastores, sus familias, cómo has guardado sus vidas y cómo también has fortalecido sus vidas en medio de estos momentos de angustia, de ansiedad, de depresión que hemos tenido que vivir. Señor, nos hemos dado cuenta cuán vulnerables somos y cuán frágiles somos, y que solo la gracia tuya nos sostiene. Señor, te pido que tú bendigas a nuestros hermanos que se conectan todos los días, que la gracia tuya y el favor tuyo abra puerta para ellos, que tú les visites con tu misericordia y tu socorro de lo alto venga a favor de ellos. Te pido, Señor, que lo que ellos te vienen pidiendo lo vean, Señor, lo vean y se gocen, como dijo Jesús: hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Tú siempre, Padre, anhelas satisfacer la necesidad que tenemos tus hijos. Así que, Señor, acompáñanos, bendícenos, responde nuestra súplica, nuestra oración que hacemos a ti por las distintas necesidades que está viviendo, Señor, nuestra nación, el Ecuador. Te ponemos en tus preciosas manos este tiempo de oración y este tiempo de reflexión, para que tú nos ilumines y nos ayudes a entender qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quiero invitarles, mis queridos hermanos, allí a unirte a esta lectura en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Encontramos la parábola del redil.
Y quiero dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 15. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esta parábola del redil, Jesús la usó para explicar cómo el propósito de él al venir a la tierra era salvar la gente, rescatarla, sacarla de los lugares equivocados donde se encontraban, para que tengan un cuidado pastoral permanente. Me encanta que Jesús utiliza la parábola, la figura de un redil de ovejas. Jesús no nos comparó con un corral de vacas. No utilizó un panal de abejas para compararnos. No utilizó un hormiguero para decir así es mi pueblo. Jesús utilizó la figura de la oveja porque la oveja tiene algunas características que son muy notables, muy especiales. Por ejemplo, una característica de la oveja es que es ingenua. Y los seres humanos tenemos una tendencia a ser ingenuos, a creer todo lo que dicen, a confiar demasiado en las personas, a dejarnos lavar el cerebro por cuentos. Y lamentablemente, si no tenemos el cuidado, la protección divina, fácilmente nos cuentean, nos desvían. Otra característica de la oveja, mis amados hermanos, es que la oveja es indefensa. Ningún otro animal es como la oveja. Mire, cuando a un animal le ataca un lobo, le ataca un perro o le ataca un león, el animal se defiende. Por ejemplo, una cabra se defiende, una vaca se defiende, cualquier animal se defiende. Pero cuando la oveja es atacada, la oveja se paraliza, la oveja se llena de miedo, de pánico y no sabe qué hacer. Así que son los animales indefensos que necesitan el cuidado y la protección. Y Jesús compara a la oveja, compara a los creyentes con ovejas para decirnos: ustedes no pueden sobrevivir en un mundo tan peligroso, lleno de demonios como tenemos este mundo, sin la dirección, el cuidado y la protección de Jesucristo. Y otra característica de las ovejas, me imagino yo, también nos está tratando de decir el Señor, eso son ustedes, y es que una oveja es productiva. Miren, a la oveja le sirve la lana,
te produce con la lana, te produce con la leche, te produce con la carne. La carne más sana es la carne de la oveja. Y por lo tanto Dios trata de enseñarnos con esta parábola que los creyentes fuimos rescatados para ser productivos, no para ser mendigos de nadie. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y un parásito? Es que el parásito consume todo lo que la persona lleva a su organismo. Hay animales que están solo para devorar, no para producir, y una oveja es productiva. Así que yo creo que el anhelo del Señor es mostrarnos, ustedes me necesitan a mí, no pueden vivir sin mí, pero ustedes fueron hechos para ser productivos, para ser de bendición. Como dice, ¿se acuerda que el Señor le dijo a Abraham? Y haré de ti una nación grande, y serás bendición, y serás bendición a todas las familias de la tierra. Dios viene a bendecir nuestra vida, para que nosotros con esa bendición de lo alto podamos bendecir a muchas personas más. Así que es interesante mirar cómo esta parábola del redil tiene lecciones muy lindas para nosotros. Ahora, ¿qué era un redil? Un redil era un corral que se tenía en medio del desierto para que los pastores que todo el día habían trabajado y que les cogía la noche, ellos guardaban sus ovejas en un corral, en un redil grande, donde varios pastores a la vez llevaban sus rebaños, y ahí quedaban los rebaños mezclados. A veces el redil podía ser una cueva también, y entonces había una puerta para entrar a ese redil, y había una persona encargada de cuidar esos animales durante la noche, mientras los pastores descansaban para volver a trabajar todo el día nuevamente con las ovejas. Así que ahí hay un hombre asalariado, ahí hay un hombre que cuida ovejas a cambio de plata, pero no son las ovejas de él. Y al otro día, cuando el pastor venía a ver sus ovejas, el portero le abría la puerta, él entraba y con su técnica, porque cada pastor tenía su forma de llamar a las ovejas. Entonces el pastor las llamaba por nombre, y los animales escuchaban la voz de su pastor y se separaban porque estaban mezcladas todas las ovejas. Entonces cada pastor sacaba sus ovejas llamándoles y salía nuevamente al pasto, a recorrer, a comer. Y entonces acá lo que el Señor quiere enseñarnos, mis queridos hermanos, y es que mire, solo Él es el único que puede conocernos a profundidad. Solo Él es el único que, aunque me conozca de todo corazón y conozca mis debilidades y conozca mis defectos y conozca mis virtudes y conozca lo malo y lo bueno de mí, Él es el único que es capaz de soportarme, tolerarme, ayudarme y no desecharme por los defectos. Mientras más conocemos a una persona y más defectos encontremos en la persona, más nos decepcionamos y a veces nos alejamos de las personas, porque no queremos pasar tiempo con personas que tienen defectos. Y entonces Jesús es aquel que nos acepta con defectos y con virtudes, y Él es el que nos toma como sus hijos. Y yo quiero tomar aquí un espacio para darle gracias a Dios por los rebaños, por los rediles que Dios tiene en la iglesia, en la tierra, en el Ecuador, en el mundo entero. Cada iglesia es un redil. Cada iglesia, bendito sea Dios, debe tener un pastor, pero no un pastor asalariado, sino un pastor que ame a las ovejas, que las gane, porque dice que las ovejas, el buen pastor dice que las ovejas son suyas, le pertenecen, se relaciona, las conoce, huele a oveja, está con ellos, las ayuda, ellos le conocen a su pastor, y son ovejas ganadas por su pastor, no son ovejas robadas de otro redil. Cada pastor conoce a su oveja y su oveja conoce a su pastor.
Y quiero darle gracias a Dios, quiero orar por esos rebaños, por esas iglesias, esas congregaciones donde sus pastores son hombres de Dios, donde no les importa el salario, donde reciben un salario digno, pero no es el salario lo que los mueve. Yo quiero orar para que las iglesias tengan pastores con corazones llenos de bondad, llenos de compromiso, pastores que aman a la gente por encima de cualquier interés personal. Oremos un momento por las iglesias para que Dios las fortalezca y fortalezca a sus pastores. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, queremos en este momento interceder por la pastoral que le ha tocado pasar momentos de prueba en estos tiempos. Sabemos, Señor, que muchos pastores se quedaron sin salario. Sabemos que al no congregarse no hay ingresos, y al no haber ingresos no hay los recursos para los salarios de los obreros del Señor. Y es allí, Señor, donde se puede comprobar quién ama a la oveja y cuánta relación tiene el pastor y la oveja. Porque es en esta crisis, Señor, que tuvimos, que todavía no salimos, donde se vio el amor de una ovejita hacia su pastor, acompañándolo, proveyéndole, llevándole de lo poco, de lo mucho que tenía. Y es allí donde se vio, Señor, la bondad de un pastor, el corazón de un pastor, velando por las necesidades de la iglesia, de las ovejitas que no tenían trabajo, que no tenían alimento, que estaban enfermas, que tenían miedo, que estaban llenas de pánico, de temores, y estuvieron allí asistiéndole, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esos rebaños que, lejos de afectarse, se fortalecieron, por aquellas iglesias que crecieron, por aquellas iglesias, Señor, que aumentaron en número, aumentaron en recursos, que aumentaron en experiencia, que crecieron en fe, porque la realidad, la crisis les llevó a buscar más de ti, Señor. Gracias, Padre, por nuestros pastores, amigos, colegas, que en todo el Ecuador, en todas las iglesias Alianza y en las otras congregaciones hermanas, ellos, Señor, no renunciaron, no abandonaron la grey, sino que se quedaron junto a las ovejas peleando la batalla, y que gracias a Dios, Señor, ya van saliendo de esa crisis. Quiero rogarte, Señor, que tú nos ayudes a seguir levantando nuevos obreros, obreros de corazón, hombres y mujeres de Dios que amen a Dios, que amen sus hijos, su iglesia, y que la cuiden con humildad, sin tener dominio sobre los demás, sin orgullo, sin soberbia, con sencillez, reconociendo que somos siervos tuyos, que estamos a disposición de una congregación a la cual tú nos has dicho, sírvele y dales de comer. Señor, te pido que bendigas a nuestros pastores a nivel nacional, nuestro pastor David Mutre, que ha estado pendiente siempre de las congregaciones, de las iglesias, de los pastores, el esfuerzo que han hecho para llegar con recursos, con apoyo, ayuda económica a los siervos de Dios, a los familiares que han sido afectados. Señor, gracias por el trabajo de nuestro pastor David, por la Junta Directiva Nacional. Gracias, Señor, por esa pastoral que han ejercido, y gracias, Señor, por los presidentes de distrito que también hemos estado allí, Señor, acompañando, apoyando el trabajo de las iglesias locales. Muchas gracias, Señor. Queremos pedirte que tu gracia y tu favor siga derramándose en la vida de tu iglesia. Señor, que podamos seguir levantando discípulos, que tengan un llamado, Señor, a la pastoral, un llamado, Señor, al cuidado de ovejas, que podamos, Señor, levantar líderes, grupos pequeños rediles, Señor, en las iglesias, donde muchos ayuden a cuidar las ovejitas, Padre, porque no es posible para un pastor que pueda atenderles a todos. No, nosotros tenemos límites, nos cansamos, nos agobiamos, tenemos muchas otras cosas que hacer. Y Padre, especialmente quienes estamos presidiendo, Señor, otro tipo de responsabilidades como los distritos, como los departamentos, las sociedades, todo, Señor, el pastor David, en todo el Ecuador, en el continente, Señor, todo el mundo, Señor,
donde nuestros pastores tienen que viajar y tienen que atender necesidades. Señor, es un trabajo descomunal, es un trabajo desgastante, pero Señor, con la gracia tuya y el favor tuyo no desmayamos. Hay cada día nuevas fuerzas que tú nos das para seguirte sirviendo con amor. Pero ayúdanos a hacerlo con humildad, siempre reconociendo que somos frágiles, débiles y que necesitamos de los demás, el apoyo de los demás, necesitamos la supervisión, necesitamos ser, Señor, pastoreados, mentoreados por otros, Señor. Gracias, Padre, y gracias por nuestros líderes en las iglesias que han hecho un trabajo maravilloso. Gracias, Señor, por los que dirigen grupos pequeños, células, todos los que están en ministerio, Señor. Cuánto trabajo, Señor, ha realizado tenemos cada semana, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por ese trabajo maravilloso de todos los líderes de las iglesias. Bendito Rey y Señor, te sigo pidiendo que bendigas a nuestros hermanos pastores, que sigamos levantando nuevos líderes, nuevos semilleros, nuevos discípulos capacitados para la obra del Señor. Gracias, Padre bendito. Ponemos en tus preciosas manos estas nuestras peticiones y te agradecemos por lo que tú vas a hacer. Amén y amén. Entonces, mire, quiero invitarle a reflexionar en esto. ¿Cuáles son los peligros que amenazan a una oveja? Jesús nos muestra aquí en la parábola del redil 3 peligros. El primer peligro lo encontramos en el verso 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí habla de ladrón, el que salta la reja, el que salta el corral, el que no entra porque no es legal que entre y busca por allí escondido, pasar inadvertido para poder causar daño al rebaño. Y este ladrón lo volvemos a ver en el verso 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Note, el peligro de las ovejas son los ladrones. Y este ladrón, obvio, pues Jesús ya dijo que Satanás es una persona malvada, un padre de mentira, una persona que hace daño, usa a la gente para dañar, y lamentablemente Satanás está robando, matando y destruyendo las almas. Entonces, ¿qué necesitamos las ovejas? Necesitamos que haya un pastor que nos guarde de este ladrón, que nos proteja de este ladrón, y solo Jesucristo lo puede hacer, porque Él dice allí: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, lo que el ladrón te quita, Él devuelve. Lo que el ladrón quiere destruir, Jesús da vida. Entonces, solo Jesús puede reparar lo que Satanás ha hecho a través de nuestras vidas, por ingenuos, por confiados, por no tener la sabiduría y la prudencia que lamentablemente solo viene de Dios cuando tenemos comunión con Dios. Entonces, primer peligro, el ladrón. El segundo peligro lo encontramos en el verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, al venir el lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pues aquí tenemos el lobo. El lobo es un animal salvaje, es un animal carnívoro, malvado, sin control. Quienes les gusta mirar los programas de televisión de animales, de los animales, pueden notar esto. Cuando yo observo el mundo salvaje, los leones, los búfalos, todos los animales, yo me doy cuenta que el león primero mata al animal y luego lo come. Primero le coge el cuello y lo asfixia, lo ahoga y luego se lo come. Pero hay un animal que come vivo al animal, y es el lobo. El lobo es pequeño y por lo tanto el lobo puede derribar un búfalo, puede comerse un búfalo. Pero ¿cómo se lo come? Los lobos lo desgarran trozo por trozo.
Mientras el búfalo corre, el lobo agarra un trozo y rasga, otro agarra otro trozo y rasga. Y entonces el búfalo cae porque ya está desangrado. Yo en una ocasión vi a unos lobos desgarrarle la panza a un búfalo mientras corrían. Y se le iban cayendo los intestinos del búfalo y se le iban comiendo los intestinos mientras el búfalo trataba de correr y sobrevivir, pero ya cayó. Y entonces las hienas, los lobos y los perros salvajes son animales que comen y devoran a la presa viva. Y entonces, qué terrible esta figura del lobo que nos amenaza a nosotros como hijos de Dios. Y solo hay alguien que los puede detener, y es Jesucristo. Solo cuando nos arrimamos y nos cobijamos bajo la presencia de Dios cada día, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, no hay nada que llegue allí, no hay fuerza del enemigo, no hay poder, no hay tentación, no hay arma que logre llegar a la presencia de Dios. Solo allí, en la presencia de Dios, usted y yo estamos seguros. Por eso el Señor nos dijo: oren, búscame, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Mire, el apóstol dice: sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. Solo la presencia de Dios hace que el enemigo no nos pueda devorar, no nos pueda tocar. Y el otro peligro de una ovejita es el asalariado, que la cuide un asalariado. No hay cosa más dañina para una oveja que su pastor o el guía o su líder que lo dirige sea uno que solo busca dinero. Porque la persona que solo busca dinero va a engañarle haciéndole creer que tiene interés de ayudarle, pero realmente es un interés egoísta, mezquino. Solo quiere las cosas de él, no a él. Y entonces es fácil a veces creerle a una persona que habla bonito, que a uno le anima, que a uno le consuela y que le exalta y le sube a las nubes. Y entonces la gente se cree ese tipo de cuentos. Dice: él sí me quiere, esa persona sí me estima, él sí me valora, porque él me alaba. Pero ¿sabes qué? Solo buscan cosas. Antes bien, las personas que a veces nos corrigen, nos exhortan, son las personas que nos quieren ayudar de verdad. Y entonces los tres peligros de las ovejas en las que podemos caer es que nos descuidemos y el ladrón nos arrebate, nos destruya, el lobo nos desgarre y el asalariado nos engañe. Diferente a este asalariado es el buen pastor. Él no te busca por plata, él no nos busca por las cosas. Él nos busca por lo que somos. Tú y yo tenemos la imagen de Dios y llevamos la imagen de Dios y por lo tanto Él ama esa imagen. Él nos ama porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y Él da la vida por nosotros, dice aquí la Escritura. Dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Solo Jesucristo fue capaz de ofrendar su vida. Solo Cristo. Y solo Él es el que te ama incondicionalmente. Él es el que es capaz de dar todo por ti, cuidarte a ti, protegerte a ti. Y si tú lo dejas a Jesús ser tu pastor, tu guía, entonces nadie te puede hacer daño. Miren, mis queridos hermanos, todo lo que estamos viendo en el Ecuador, lo que vimos el día miércoles en la cárcel, las noticias, los videos de cómo la gente se enloquece, cómo cae en este estado ya de descontrol emocional, donde vemos claramente cómo Satanás ha tomado fuerza. Estamos viviendo épocas de tinieblas. Definitivamente el Ecuador está cada día más sumido en tinieblas. ¿Por qué? Porque la gente, las autoridades, los gobernantes no quieren a Dios. Lo sacan a Dios de su vida, no lo quieren pronunciar, les da vergüenza hablar de Dios y cada vez que alguien intenta hablar de Dios es visto como una mala persona, intolerante y todo eso. Entonces, lamentablemente las tinieblas ganan ventaja. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un descontrol total
donde no hay justicia, donde no funcionan las leyes, donde no hay respeto a la autoridad y donde la misma autoridad lamentablemente tampoco tiene la dignidad de ser respetado, y donde vemos que los derechos humanos están para defender los derechos de la persona mala y no defender los derechos de la persona afectada, de verdad, inocente, injustamente dañada. Imagínense que no se vela por el asesinado o por los familiares de un asesinado, sino que se vela por el asesino. ¿Cuántos ladrones asaltan, matan, dejan a la gente postrada y no se vela por ellos? Pero sí se vela cuando al asesino se lo coge y se le castiga. Entonces ahí sí se lo defiende. Por eso lamentablemente la autoridad está resquebrajada, la ley no existe. Entonces la policía tiene miedo, pueden matar delante de él y el policía no puede hacer nada. Estamos viviendo una crisis política de valores, tinieblas como nunca antes. Y se avecina ustedes saben, una elección donde estaremos escogiendo al presidente de la República que gobernará 4 años. Imagínense si Satanás mete su mano sucia en medio de esto y él establece qué tipo de persona va a gobernar. No, tenemos que nosotros orar a Dios y pedirle que Él sea poniendo a la persona que debe gobernar, no al que usted y yo queremos, no al que nos parece correcto, sino al que Dios quiere poner. Y es nuestra oración, y te pido que te unas a orar conmigo. Oremos a Dios por esta desenfreno que hay ahorita en las cárceles, y oremos también por la próxima elección. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito Rey. Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién acudiremos? El rey David decía: cuando mis enemigos se multiplican, entonces yo clamo a ti, porque tú eres mi refugio en los tiempos de angustia. Señor, vivimos tiempos de angustia en el Ecuador, vivimos tiempos de tinieblas. Vemos, Señor, cómo la justicia es pisoteada, donde no se respeta la ley, no se respeta la autoridad. Vemos, Señor, que el mal coge fuerza y al mal se lo defiende mejor que al bien. Tu palabra bendita dice que la autoridad fue puesta por Dios para exaltar el bien y castigar el mal. Pero ahora vemos al revés. Hoy se exalta el mal y se castiga el bien. Y así, Señor, vemos cada día nuestra sociedad cómo se va corrompiendo y deteriorando. Y Señor, da angustia, ansiedad ver todo lo que vivimos diariamente en el Ecuador. Señor, te pedimos que tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor, la extiendas hacia nosotros. Y como hijos tuyos, clamamos como la viuda clamaba: haz justicia, Padre, en nuestro Ecuador. Haz justicia en nuestra nación. Señor, que la violencia sea frenada, que el mal sea castigado, que la justicia sea aplicada correctamente. Te rogamos, Señor, que haya la honra, el respeto a las autoridades, pero que las autoridades sean dignas de poder, Señor, merecerse ese respeto y la consideración. Señor, te pedimos que quien venga a gobernarnos los próximos 4 años sea una persona que tenga temor de Dios, que tú pongas en él temor y que esa persona se apegue a la ley, se apegue al derecho, se apegue a la justicia, y haya, Señor, entonces en el Ecuador días de paz. El apóstol Pablo dice que oremos por las autoridades, por los que están en eminencia, por los reyes, por los gobernantes, para que vivamos en quietud, en reposo, para que vivamos bien. Padre Santo, oramos porque tú nos dices: clama a mí y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Señor, te pedimos por esta próxima elección, que no gane el que yo quiero, que no gane el que los otros quieren, que gane la voluntad tuya, que se establezca tu voluntad preciosa,
Que seas tú determinando quién va a gobernar el Ecuador para nuestro bien. Y te pido, Señor, que tú deshagas todo plan de las tinieblas, todo plan satánico que viene contra el Ecuador. Señor, te pedimos que frustres todo propósito maligno que está orquestado, una desgracia, un empobrecimiento de nuestra nación. Señor, te ruego que no permitas que los planes satánicos, planes de inmoralidad, planes, Señor, de gente, Señor, que busca su propio beneficio y no la justicia, como dice tu palabra. Oramos, Señor, no le permitas, no dejes que avance el mal, Señor, frénalo, Padre. Oramos, Señor, que seas tú, Señor, frustrando todo propósito, todo plan, toda cosa que venga contra nosotros, contra la nación, contra nuestras generaciones, Señor. Oramos, Padre, que tú lo frenes. No solo en el Ecuador, sino también en el mundo entero, porque ha cogido fuerza los movimientos, Señor, donde se promueve el aborto, se promueve la ideología de género, se promueve tantas cosas aberrantes. Padre, oramos para que sea frustrado todo plan del enemigo, toda corriente malvada sea, Señor, frenada en el nombre de Jesús, y la iglesia en todo el mundo orando y clamando para que se establezca el reino de Dios y su justicia en todo lugar. Amado Padre, te clamamos por las próximas elecciones, por el Consejo Electoral, para que puedan hacer un buen trabajo, para que haya, Señor, transparencia. Te rogamos, Señor, por la autoridad, la fiscal de la nación, por la que está encargada, Señor, de ejecutar, de llevar a juicio a aquellos que son culpables de toda índole, Padre. Respáldale a la doctora Diana, Señor, que es la mujer que se ha tenido que enfrentar a tanta corrupción. Te rogamos, Señor, para que los jueces y todas las autoridades que ejercen, Señor, la ley, que tienen el derecho de juzgar, de condenar legalmente, apegado a la ley, Señor, te rogamos que ellos puedan ser personas temerosas, que tengan temor ante ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Bendecimos tu glorioso nombre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, leyendo San Juan capítulo 10, quiero mostrarles cuáles son las características de una oveja. Porque ¿cómo se conoce que alguien es oveja y que alguien no lo es? Jesús advirtió en el capítulo 10, verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Note, Jesús le dice a la gente, a los religiosos especialmente: ustedes no quieren creer en mí, me rechazan, ustedes no son mis ovejas. Y luego él pasa a hablar, dice mis ovejas, y describe cómo es una oveja. Bueno, hay tres características yo quiero resaltar. Número uno, una oveja es una persona es una oveja cuando esta persona sale al llamado de Dios y deja y abandona el lugar que antes ocupaba. Por ejemplo, ¿dónde estábamos antes de conocer a Cristo? ¿Dónde vivíamos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Bueno, era una vida perdida, de vicios, de pecados, de placeres. Vivíamos en idolatría, vivíamos en discotecas, vivíamos en prostíbulos, vivíamos en placeres, en fiestas, en cantinas, en vicios. Esa era la vida de nosotros antes de conocer a Cristo. Y cuando el Señor nos llama, nosotros escuchamos su voz y salimos de ese lugar y venimos hacia Cristo. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo decía: salid de allí, pueblo mío, tomando la profecía, ¿no? Salid de allí, pueblo mío, y ya no toques lo inmundo, y yo te recibiré, y yo seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos. Salid, mire, salid de la idolatría, salid del yugo desigual. Y entonces una oveja es una persona
que escuchó el llamado de Dios y salió de esa vida de pecado y ahora vive para Cristo. Como dice el apóstol Pablo, lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, una oveja es una persona que salió del pecado para caminar con Cristo. Otra característica de la oveja es que la oveja tiene una relación diaria con Jesucristo, su buen pastor. En el verso 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Note, el pastor le pone nombre a la oveja conoce la voz de su pastor, hay una relación. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay una comunicación, hay una relación, hay una constante comunicación entre el pastor y las ovejas. Por eso las ovejas conocen, lo ven al pastor, lo identifican rápidamente y el pastor también las conoce muy bien. Es una relación. Entonces, una oveja es una persona que empezó una relación con Cristo, que la practica todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo la practica? Leyendo la Biblia, orando todos los días. Damos gracias a Dios cada momento. Ya no hacemos como antes, nos servían la comida y nosotros íbamos de una a comer con desenfreno. Ahora no, ahora tomamos un momento y decimos: gracias, Señor, por los alimentos que tú me bendices. Y nos levantamos cada mañana y decimos: gracias, Señor, por un nuevo día de vida que tú me das. Y pedimos la dirección de Dios cuando salimos, cuando vamos al trabajo, para toda cosita. Estamos orando porque ahora ya tenemos comunión con Jesucristo. Esa es una oveja. Es una persona que se relaciona con Cristo todos los días. Todos los días se alimenta, todos los días bebe, todos los días se refugia en Dios. De esa manera, ¿quién le va a hacer daño? ¿No es cierto? Y número 3, una característica de la ovejita es que obedece. En el capítulo 10, el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Note, me siguen. Entonces, una oveja es una persona que tiene un modelo de vida que es Jesucristo. Sigue a Jesucristo, oye la voz de Jesucristo. ¿Y cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es este libro. Aquí en este libro está escrito todo lo que Dios quiere decirnos. Y cada vez que Dios nos habla en la Biblia, uno sabe que Dios le está hablando y obedece esa palabra porque es la voz de Dios. En esta palabra, por ejemplo, Dios nos dice: hijo, honra a tu padre y a tu madre, y yo le obedezco. En esta palabra Dios dice al esposo: trata a tu mujer con delicadeza, ama a tu mujer, y uno le obedece. En este libro Dios le habla a las mujeres diciendo: sujétate a tu marido y respétalo. Y la mujer, que es ovejita, dice: amén, y lo hacemos. Aquí en este libro nos enseña a honrar las autoridades y lo hacemos. En este libro nos enseña a respetar, a no sobornar, no coimar, no mentir, a decir la verdad, y nosotros lo hacemos porque oímos su voz y le obedecemos. Entonces, una oveja es una persona que no es la misma de antes. Es una persona renovada, cambiada, con otra forma de pensar y de sentir. Y eso es en base a la relación que tenemos con Jesús. Entonces, le pregunto: ¿están esas características de la oveja en su vida? ¿Usted le busca a Dios cada día? ¿Usted le escucha a Dios en su palabra que le habla y usted le obedece como Él dice? ¿Es usted de las personas que sale de aquello que antes le hacía daño, sale de la pornografía, sale de los vicios, sale de los engaños, está saliendo de esos antivalores para vivir una vida de valores diferentes? Esa es una oveja, mis amados hermanos. Y cuando nosotros somos ovejas, entonces, déjeme decirle, hay recompensas. En la parábola del capítulo 10, el Señor Jesucristo nos muestra por lo menos 3 recompensas.
preciosas por seguirle a Jesús como nuestro pastor. La primera recompensa en el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué te da Jesucristo como buen pastor? Una vida en abundancia. La palabra abundancia en todo sentido. La abundancia de Dios en el matrimonio, la abundancia de Dios en la familia. Cuando Cristo pastorea nuestra vida, nuestras familias están unidas, disfrutan de una vida abundante. Pero la abundancia de Dios también en la parte económica, porque somos productivos, somos más responsables, más trabajadores, más conscientes, honramos a nuestras autoridades, trabajamos con dedicación y eso permite que nos vaya mejor económicamente. Por lo tanto, la abundancia de Dios es la recompensa para sus hijos que le siguen. Dios quiere darte vida en abundancia, una vida próspera. Él quiere ayudarte a ser un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, un buen padre, un buen siervo, un buen empleado, un buen jefe, un buen líder. No, con Dios seremos siempre los mejores. Y otra recompensa es la protección. Qué hermoso es ver esto que dice acá Jesús, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida, yo doy mi vida por las ovejas. El buen pastor no huye, no abandona a la oveja. El buen pastor se arriesga por las ovejas. No le importa lo que pierda, no le importa lo que sufra, no le importa lo que le pase. El buen pastor ama sus ovejas. Como el rey David. El rey David defendía las ovejas del oso, del león, de todo animal feroz y defendió al pueblo de Israel de la ferocidad del gigante Goliat. Y Jesús, el pastor de pastores, Él ofrendó su vida para que usted viva. Él prefirió morir para que usted tenga oportunidad. Entonces, la otra recompensa es la protección constante. Y en el verso 25, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Vida eterna. La recompensa de seguir a Jesucristo es que Él te regala la salvación, el perdón, la vida eterna. Y eso, mi amado hermano, no tiene precio. Qué hermoso eso. Y por último, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire esto acá. Estamos en las manos del Padre y estamos en las manos de Cristo. Eso dice en el verso 28. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Estamos en la mano de Jesucristo, el buen pastor. Pero en el verso 29 dice: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces yo entiendo así, que nosotros las ovejitas estamos guardados por los dos lados. De una manito el Padre, de otra manito el Hijo. Nos protege, nos cuida, nos guía, nos dirige. ¿Y quién nos va a hacer daño? El apóstol Pablo dijo: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Tenemos el mejor cuidado, tenemos lo más hermoso, el cuidado del Padre y del Hijo, que dio su vida por nosotros. Entonces yo quiero animarte, mi amado hermano, no tengas miedo, no tengas temor. Hay mucha gente que tiene miedo a la pandemia, miedo porque tienen familiares en la cárcel, tienen policías y tienen mucho pánico, tienen mucho miedo el hecho mismo de ver una imagen tan fea, que eso pase en su vida. Entonces no tengamos miedo, porque si estamos cogidos de la mano del Padre y de la mano del Hijo, nadie nos podrá hacer daño. Vive en paz, duerme en paz, camina en paz, come en paz, disfruta la vida en paz, porque Dios te dice: no te dejaré y no te desampararé. ¿Quién nos podrá hacer daño si Dios está con nosotros? Entonces quiero invitarte a tener un tiempo de oración, y ahora vamos a orar por en estos días han habido noticias de muchos niños que desaparecen.
hay mucho secuestro, hay mucho rapto, mucha desaparición de niños, de gente adulta. También quiero invitarte a orar por la recuperación de la economía del Ecuador, por recuperar los empleos, por la nueva inversión, para que haya estabilidad, seguridad en el Ecuador, a fin de que el empresario venga e invierta en el Ecuador y haya empleo. Quiero invitarles también a orar por la asamblea de la Alianza Cristiana y Misionera el sábado 27, que vamos a estar eligiendo a la nueva Junta Administrativa Nacional, Junta Directiva Nacional. Entonces, únete a orar por esto. Vamos a orar. Padre de la gloria, quiero infinitamente agradecerte que tú nos has dado este tiempo, esta oportunidad para leer, reflexionar, aprender del cuidado que tú tienes para nosotros. Señor, vivimos tan rodeados de peligros, somos como ovejas en medio de lobos, dijo Jesús. Siempre estamos en constante peligro, que nos lastimen, nos rechacen, nos hagan daño, nos persigan. Por eso es que necesitamos urgentemente nuestro pastor, el pastoreo del Rey de Reyes. Necesitamos el cuidado, necesitamos la protección divina. Necesitamos aprender a vivir y caminar de su mano todos los días. Te pedimos, Padre Celestial, que nos guardes, nos protejas, pero también te pedimos que protejas a la gente que aún no te conoce. Señor, que la gente pueda comenzar a entender cuánto te necesita a ti. Oramos, Señor, por los familiares de los niños que desaparecen. Debe ser terrible, Padre, para un padre, para una madre, tener que ver que su hijo desapareció y no lo encuentra. Te pedimos consuelo para aquellos que están viviendo esa experiencia tan triste. También te pedimos, Señor, consuelo para los familiares de aquellos presos que el día miércoles fueron asesinados. Te pedimos que tengan misericordia del dolor que ellos viven. Te pedimos, Señor bendito, para que haya la apertura de nuevos empleos, nuevos emprendimienros, que las empresas, las industrias, la inversión venga al Ecuador. Y, Señor, que los países de otros continentes pongan la mirada en el Ecuador como un lugar de invertir. Señor, oramos para que aquí haya estabilidad jurídica, estabilidad, Señor, en todo sentido, para que las empresas puedan tener confianza de invertir y generar empleo para los ecuatorianos. Señor, te pedimos que tengas misericordia y que tú permitas que esta asamblea de la Alianza, que está programada para el sábado 27 de este mes, Señor, tú permitas que se lo haga con toda decencia, en orden, con espiritualidad, con temor a Dios, con respeto. Te pedimos, Señor, que tú, que conoces el corazón de quienes van a presidir esta nueva Junta Directiva Nacional, puedan ser escogidos por tu gracia, por tu favor, y que sea tu Espíritu Santo designando quienes van a integrar esta Junta. Te pedimos, Señor, que los próximos elegidos sean instrumentos de gran bendición para cuidar y pastorear la Iglesia Alianza del Ecuador. Te ruego, Señor, por los actuales, Señor, miembros de la Junta, que se han esforzado, han trabajado, Señor, por el bienestar de tu iglesia, pero solo tú sabes, Señor, si alguno de ellos serán reelegidos o vas tú a buscar otras personas. Te pedimos, Señor querido, que nos permitas congregarnos ese día, asistir, viajar de todo lugar, y que pueda haber, Señor, el respectivo coro, el respectivo, Señor, número de delegados de iglesias, para que pueda, Señor, ser legalmente, Señor, formada esta Junta Directiva Nacional. Te pido, Señor, que los organizadores, todos los que están al frente de la logística, Señor, ellos puedan hacer un buen trabajo con la gracia tuya, y que haya paz, y que haya armonía, y que haya, Señor, unidad del Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre. Te agradezco por tu bondad infinita. Gracias por todo, y bendice a nuestros hermanos que están conectados y que tienen peticiones, oraciones, que ellos, Señor, crean que la oración que ellos hacen, ellos la recibirán en su momento, porque tú no te olvidas. Dice tu palabra que las oraciones
y lo que damos están en la memoria tuya. Que así sea, Padre. Muchas gracias te damos. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Qué gusto, un abrazo a la distancia. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, el sábado 27 en Milagro, en la Iglesia Alianza Central de Milagro para la elección. Que Dios te bendiga, un abrazo, y que Dios conceda tus peticiones, tus necesidades sean cubiertas por la gracia de Dios y por el buen pastor que da la vida por ti. Dios te bendiga, Dios te cuide.